Muy buenas noches, amados hermanos. Una vez más, estamos esta semana continuando nuestro estudio de Primera de Samuel. Estamos aprendiendo acerca de la obediencia a Dios, cuán importante es ser obedientes al Señor, amados hermanos, y vivir cerca de Él. Vamos a empezar antes de nada orando, dándole gracias a nuestro Dios por una vez más nos permite seguir escudriñando su bendita palabra. Amado Dios, gracias. Una vez más, amado Señor, en tus manos estamos. Bendito Padre, gracias por permitirnos escudriñar las Sagradas Escrituras, por permitirnos tener comunión entre hermanos y tener comunión contigo, amado Dios. Gracias, Señor, porque en esta oportunidad nuevamente seguiremos, amado Dios, instruyéndonos a través de tu bendita y de tu santa palabra. Amado Dios, gracias te damos por todas las cosas, Padre Santo. Gracias por tus cuidados de cada día, por tus provisiones. Gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Oh Dios, bendice nuestra patria, nuestro Perú. Bendice nuestras familias. Bendice nuestra congregación. Amado Dios, gracias por todas esas bendiciones que son tan abundantes. Nos ponemos en tus manos y que tu Santo Espíritu nos instruya y nos enseña, amado Dios, a través de tu palabra, cómo debemos de comportarnos, cómo debemos de vivir como hijos tuyos en este mundo lleno de tantísimo pecado, bendito Dios. Gracias, en el nombre de Jesús oramos y decimos amén. Gloria a Dios. En nuestro mensaje anterior, amados hermanos, nos quedamos en ese trágico final de cómo la casa de Elí se cumplió lo que Dios le dijo a Samuel, que los pecados de la casa de Elí serían castigados, hermanos, y que no ninguna ofrenda, ningún sacrificio podría evitar que esto sucediera. ¿Por qué? Porque los hijos de Elí habían vivido una vida en desobediencia al mandato de Dios, y Elí, un padre muy complaciente, que no los había corregido a su tiempo a sus hijos. Por lo tanto, amados hermanos, fue un desenlace fatal. Todos murieron, los hijos, Elí, su nuera. Y vamos a ver aquí cómo continúa esta historia del pueblo de Israel, que siempre que está en desobediencia, sus enemigos lo subyugan. Ahora está, amados hermanos, vencidos por los filisteos. ¿Por qué? Porque Israel anda lejos de Dios. Es por eso que sus enemigos se enseñorean de ellos. Cuando andamos en desobediencia, amados hermanos, el enemigo se enseñorea de nosotros. Pero nuestra mayor arma para derrotar al diablo, al enemigo, es nuestra obediencia y nuestra santidad. Muy bien, amados hermanos, capítulo 5 de Primera de Samuel. Cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod, y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón. ¿Quién era este Dagón, amados hermanos, que nos menciona aquí la palabra de Dios? Los filisteos llevaron el arca. Ellos dijeron: ganamos. Como un trofeo de guerra se llevan el arca del pacto. Este cofre que les digo que Moisés mandó construir, Dios mandó construir a Moisés, y que ahí en ese tiempo simbolizaba la misma presencia de Dios. Y entonces los filisteos, amados hermanos, lo tomaron a la ligera. Llevaron este instrumento, este mobiliario, lo llevaron, dice, ¿a dónde? A su templo, donde ellos adoraban a su dios Dagón. Este dios Dagón era un ídolo, que era adorado por los filisteos. Y siempre cuando los filisteos salían a su guerra o salían a enfrentar cualquier situación, se encomendaban en las manos del dios Dagón. Así se llamaba este dios de los filisteos. Y es ahí, amados hermanos, a donde llevan el arca del pacto y lo ponen junto a este ídolo pagano, a este ídolo, amados hermanos. Y dice: y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron a la casa de Dagón y la pusieron junto a Dagón.
a su dios de los filisteos, a su ídolo. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. Hermanos queridos, lo habían puesto ahí, junto al arca de Dios, al dios Dagón. ¿Y qué sucedió? Dice, Dagón estaba postrado delante del arca de Dios. Cuando vinieron los filisteos, dijeron, ¿qué ha pasado con nuestro ídolo, con nuestro Dios? Y lo levantaron y lo pusieron nuevamente en su lugar. Amados hermanos, aquí es como que Dios está demostrando que ese ídolo, ese dios Dagón, no significa nada, no vale nada. Hasta el mismo demonio, hasta el mismo ídolo, estaba postrado delante del arca del pacto, que significaba la mismísima presencia de Dios. Los filisteos ni siquiera por eso se habrían convencido de quién era el verdadero Dios. Dios estaba demostrando a los filisteos, avergonzando a su ídolo, demostrándoles quién era el verdadero Dios. Encontraron, amados hermanos, a su dios Dagón, dice, tirado en tierra delante del arca de Jehová. Y ellos lo volvieron a su lugar, y volviéndose a levantar de mañana el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las dos palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. Una vez más, hermanos, la primera vez, bueno, casualidad, se habrá caído un viento. ¿Qué fue lo que lo permitió que se cayera el dios Dagón delante del arca del pacto? Pero en esta segunda oportunidad, ¿nuevamente va a ser casualidad? No. Una vez más, amados hermanos, lo dejan ahí al arca de Jehová junto a Dagón. Y nuevamente, al siguiente día, encuentran a Dagón postrado en tierra delante del arca del pacto, y en esta oportunidad dice sus dos manos cortadas, su cabeza cortada. Solamente había quedado el tronco de Dagón, demostrando, hermanos, Dios demostrando quién es el verdadero Dios, y demostrando el poder tan grande que tiene el Dios de Israel, y que los ídolos son nada, son dioses vanos que surgen de la mente vacía del hombre y la mujer que no tiene a Dios en el corazón. Jehová avergonzó a Dagón, y los israelitas y los filisteos fueron testigos de eso. Ellos por 2 días consecutivos se fueron a ver lo que había sucedido, y lo encontraron a su Dios postrado en tierra y despedazado. Yo me imagino, hermanos, que los filisteos habrán notado este incidente. ¿Cómo es eso que nuestro Dios Dagón postrado delante del arca? El Dios de Israel es el verdadero Dios. Me imagino que algunos de ellos habrán razonado de esa manera. ¿Quién era realmente el verdadero Dios? Por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Y se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Los de Asdod, amados hermanos, esta gente que pertenecen a los filisteos, se dieron cuenta realmente, y fueron, dice ellos, castigados por haber llevado el arca del pacto a su territorio, a su campamento. Y ellos estaban siendo, hermanos, ¿qué te digo? Estaban siendo afligidos, y dijeron, no queremos el arca del pacto. Y viendo esto, los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron,
pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Nadie quería, amados hermanos, tener el arca. ¿Por qué? Porque les causaba daño. Era como Dios hablando, que Dios no habita en medio de los pecadores. Amados hermanos, de un pueblo a otro pueblo lo transportaban el arca. Y nadie quería hacerse cargo de este mueble que representaba al Dios de Israel. ¿Por qué? Porque ellos no eran dignos de tener esta presencia de Dios, porque ellos estaban lejos de Dios. Entonces se lo pasaron a otro pueblo. Y aconteció que cuando lo habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Solamente por estar ellos teniendo el arca del pacto en su territorio, se llenaron de tumores. Acuérdense de las plagas que Dios mandó a Egipto. Y a los israelitas no les pasaba nada, solamente a los egipcios. Amados hermanos, entonces, ¿qué hicieron? Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, a otro territorio. Y cuando el arca del Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo: han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Todos le tenían miedo a este mueble, amados hermanos. Todos los filisteos le tenían miedo porque decían: ahora ha venido esta arca del pacto a nuestro territorio para afligirnos, para matarnos. Ellos, hermanos, a pesar de que no tenían mucho conocimiento del Dios de Israel, le tenían temor, lo cual los israelitas había desaparecido el temor de Dios en sus corazones. Aún estos paganos, hermanos, tenían respeto y reverencia y decían: ¿qué va a pasar ahora? Nosotros no somos dignos de tener a Dios en nuestro campamento, porque el arca del pacto representaba la mismísima presencia de Dios. Entonces, y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo: enviad el arca del Dios de Israel y vuélvalo a su lugar, y no nos mate a nosotros y a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad, y la mano de Dios se había agravado allí. Dios está enojado, hermanos, porque su arca, que representaba la presencia de Dios, está en territorio de pecadores, está en territorio de los enemigos, y pasado de mano en mano. Y en cada ciudad que llegaba el arca del pacto, esa ciudad era castigada, y nadie se quería el arca del pacto. ¿Qué haremos? Vuélvanlo a su lugar, regrésenlo a Israel. Nadie quería esta arca, hermanos, porque al sitio que llegaba eran heridos, eran castigados, se enfermaban, se llenaban de tumores. Y este pueblo estaba consternado, hermanos. Los filisteos no sabían qué hacer con este mueble, con esta arca del pacto. Entonces, y los que morían y los que no morían eran heridos de tumores, y el clamor de la ciudad subía al cielo. ¡Qué tremendo, hermanos! ¡Qué tremendo! Y estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos durante 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, preguntaron: ¿qué haremos del arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la haremos devolver y lo enviaremos nuevamente a su lugar, a Israel. Y ellos dijeron: si enviáis el arca del Dios de Israel, no la enviéis vacía, sino pagadle la expiación. Entonces seréis sanos y conoceréis por qué no se apartó de vosotros su mano. Están instruyendo los adivinos: envíen el arca del pacto, pero no lo envíen vacía, paguen la expiación. Tal vez así la mano de Dios no se agrave contra ustedes, le dicen los adivinos, los sabios. Y ellos dijeron: ¿y qué será la expiación que le pagaremos? Ellos respondieron: conforme al número de los príncipes de los filisteos, 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque una misma plaga ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Haréis pues figuras de vuestros tumores y de vuestros ratones que destruyen la tierra, y daréis gloria al Dios de Israel. Quizás aliviará su mano de sobre vosotros y de sobre vuestros dioses y de sobre vuestra tierra.
¿por qué endurecéis vuestro corazón como los egipcios? Y Faraón endurecieron su corazón después que los había tratado así. No los dejaron ir y se fueron. Les estaba así, miren, hasta estos paganos saben, hermanos queridos, la historia de Israel. Hasta estos hechiceros, hermanos queridos, estos adivinos, sabían la fama de lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel, de cómo los había sacado de Egipto con mano dura. Y le dicen, acuérdense cómo el faraón endureció su corazón y todo lo que le vino, todas las plagas que vino a Egipto. Ustedes no endurezcan su corazón, le dicen acá estos adivinos a los filisteos. Hagan lo que mándenlo con una ofrenda, paguen la expiación, no lo devuelvan el arca vacía. Y sino que los hermanos lo devolvieron con tumores de puro oro, con ratones de puro oro, símbolos, amados hermanos. Y así, de esta manera, lo van a devolver el arca del pacto. Y dice, para que Dios no les haga morir, como los hizo morir a los egipcios. Acuérdense, hasta estos paganos, hermanos, sabían del Dios de Israel. Y los israelitas, con su corazón duro y su dura cerviz. Haced pues ahora un carro nuevo, y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Tomaréis luego el arca de Jehová, y la pondréis sobre el carro, y las joyas de oro, que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa, las pondréis en la caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya. Porque el arca del pacto, amados hermanos, no se podía transportar de cualquier forma. Dios había dado instrucciones claras a Moisés de cómo se transportaría esta arca del pacto. Y aquí, amados hermanos, hasta esta gente pagana sabe de qué forma se tiene que transportar el arca. Es una vergüenza, hermano, para los israelitas que la gente impía les enseñe acerca de cómo servir a Dios. Ojalá que en nuestros días nos suceda lo mismo. A veces, como cristianos, como hijos de Dios, cometemos cosas que no debemos hacer. Y uno que no conoce a Dios te va a decir, oye, tú eres cristiano y hablas así. Tú eres cristiano y sigues tomando cerveza. ¿Sucede o no sucede en nuestros días, hermanos? Tú eres cristiano y peleas con tus vecinos. Tú dices que eres cristiano y no obedeces a tu jefe. Hermanos queridos, hay veces los que no tienen temor a Dios nos enseñan cómo vivir. Sucede hoy en día, sucede, hermanos. Lo mismo que está sucediendo en este caso, que los filisteos, a pesar de ser pecadores y paganos, se acuerdan de cómo el Dios de Israel sacó a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Y los israelitas parece que ya se han olvidado. Y hasta los impíos les enseñan cómo vivir. Qué vergüenza, hermanos. ¿Hasta ese extremo se llega? Sí, hasta ese extremo se llega. Y aquellos hombres lo hicieron así. Tomando 2 vacas que criaban, las uncieron al carro y encerraron en casa de sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro, y la caja, los ratones de oro y las figuras de sus tumores, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y seguían camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a la derecha ni a la izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, y los de Bet-Semes segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron. Y el carro vino al campamento de Josué de Bet-Semes y paró allí donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. Y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificios a Jehová en aquel día. Los levitas eran los encargados de tocar y de bajar y de manipular, de transportar el arca del pacto
solamente los levitas. Si alguien, hermanos, osaba tocar el arca del pacto, podía morir. No era cosa de liviana, no, significaba la misma presencia de Dios. Y ahora vemos aquí, amados hermanos, el arca del pacto siendo devuelta a Israel. Todos se alegraron, los israelitas. Y cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Estos fueron los tumores de oro que pagaron los filisteos en expiación a Jehová por Asdod, 1 por Gaza, por Escalón, por Gat, 1 por Ecrón, 1. Y los ratones de oro fueron conforme al número de todas las ciudades de los filisteos, pertenecientes a los 5 príncipes. Así las ciudades fortificadas como las aldeas sin muro, la gran piedra sobre el cual pusieron el arca de Jehová, está en el campo de Josué, de Bet-Semes hasta el día de hoy. Entonces Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50,070 hombres, y lloró el pueblo porque Jehová lo había hecho, lo había herido con tan grande mortandad. Nadie, hermanos, podía tocar ese arca. Moría. Ni siquiera podía. Y dice acá en este pueblo, habían mirado el arca del pacto y muchos murieron, hermanos. Cuánta reverencia debemos tener a las cosas sagradas de Dios. Cuánta reverencia, amados hermanos, debemos tener en la casa de Dios. Cuando vamos al templo a escuchar su palabra, seamos conscientes que Dios está en medio de nosotros. Comportémonos, hermanos. Hay veces contestamos el teléfono, salimos al baño a cada momento, caminamos, no guardamos la compostura, no guardamos la reverencia. En este tiempo no era así, hermanos. El arca de Dios simbolizaba la presencia de Dios. Si alguien lo tocaba sin ser autorizado, moría. Si alguien lo miraba sin ser autorizado, moría. Ahora, ¿por qué Dios nos deja con vida? ¿Sabes por qué? Porque vivimos en el tiempo de la gracia, del favor no merecido. Por gracia sois salvos, por medio de la fe en Jesucristo. Esto no es de nosotros, es de Dios. Es por eso, amados hermanos, que ahora estamos vivos a pesar de no respetar la presencia de Dios. Nadie se ha muerto, ¿verdad? En nuestros templos hay personas reverentes como también hay irreverentes. Y no hemos visto que nadie se haya muerto en nuestros templos. ¿Por qué? Porque vivimos bajo la gracia de Dios. Pero un día se acabará esa gracia. Así dice la palabra. Ahora, amados hermanos, nos acercamos a Dios confiadamente y tengamos temor. No vivamos como este pueblo, ignorante, lejos de Dios, sin respetar a Dios, amados hermanos. Y murieron, dice, los de Bet-Semes, porque miraron el arca, enseñándonos a nosotros el respeto y la reverencia que debemos tener a Dios, a lo referente a Dios, el respeto, la reverencia, la admiración. Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Es irreverente, amados hermanos, ir al templo y no prestar atención. Es irreverencia ir al templo y estar hablando por teléfono. Es irreverente estar en el templo mascando chicle o estar en el templo durmiendo. No, hermanos, eso no es lo correcto. Hay que ser reverentes. Aquí estamos aprendiendo, hermanos, la reverencia que se debe tener a Dios. Dios demandaba reverencia al arca porque significaba la presencia de Dios. Nosotros no tenemos el arca ahora, pero tenemos la presencia de Dios. Él dijo, donde se reúnen en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Guardemos, hermanos, la compostura. Comportémonos como cristianos, como hijos de Dios. Si vas al templo, vaya con el único propósito de adorar a Dios, que no te mueva ningún otro interés. Vamos a la casa de Dios porque amamos a Dios, porque lo respetamos. Y sigue diciendo, y dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios Santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Y enviaron mensajeros a los habitantes
diciendo: los filisteos han devuelto el arca de Jehová. Descended pues y llevadla vosotros. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y la pusieron en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Ahora nuevamente el arca de Jehová está en el lugar correcto. Ahora dice: lo han puesto en la casa de Abinadab, un sacerdote, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo. Lo santificaron para que guardase el arca de Jehová. Amados hermanos, desde ese día, dice, llegó el arca a Kiriat Jearim. Pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Aquí hay cosas, hermanos queridos, que nos enseñan que debemos ser respetuosos y reverentes. Dice en una parte de la Biblia: Jehová está en su templo, calle delante de él toda la congregación. Tenemos que estar, hermanos, en el templo o en nuestras casas, donde estamos invocando el nombre de Dios, con mucho respeto. Con mucho respeto. Dios está, amados hermanos, no ahora en el arca del pacto, no está en el templo. Dios está en tu corazón y en mi corazón. Y todo lo que hagas y todo lo que yo hago en mi secreto, cuando nadie te ve, eso es lo que realmente eres. Valoras que eres hijo de Dios. Yo no puedo comportarme, aunque nadie me vea, no puedo hacer lo malo, porque Dios vive en mi corazón y Él está viendo todo lo que yo hago, todo lo que yo pienso, todo lo que yo, mis pensamientos. Dios dice: aún no está la palabra en mi boca, y aquí tú ya lo sabes. Amados hermanos, esta lección nos enseña a vivir en reverencia a Dios, con respeto a Dios, a no pecar, a no cometer cosas malas ni abominables, porque ofendemos la santidad de Dios. Todo pecado, primeramente, ofende la santidad de Dios, y luego ofende la santidad de tu prójimo y de ti mismo. Esta lección nos ha enseñado en esta noche, amados hermanos, a ser respetuosos y reverentes, y decirle: gracias, Señor, porque a pesar de mi maldad, tú todavía me tienes con vida. Seguramente que no merezco ni siquiera vivir por la forma en que hay veces pecamos, amados hermanos, pero vivimos bajo la gracia de Dios, ese favor no merecido. Pero sirvamos a Dios con reverencia y con respeto, amados hermanos. Donde sea que te encuentres, lo que sea que hagas, la decisión que tomes, las palabras que digas, que sean lo que a Dios le agrada. Que Dios nos bendiga, amados hermanos. En el próximo mensaje estaremos viendo en 1 de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Amén. Sigan leyendo, amados hermanos. Sigan leyendo. Vamos a ver cómo continúa esta historia del pueblo de Israel. ¿Volverán su corazón a Dios o seguirán de dura cerviz y testarudos? ¿Habrá otro pueblo que se levante para subyugarles por su desobediencia? En esto, por Dios, los filisteos, hermanos, han derrotado a Israel, lo han avergonzado, se han mofado, han llevado el arca del pacto. Pero como la presencia de Dios no estaba con ellos, lo regresan. Y ahora está nuevamente en el campamento de Israel. Está en el lugar adecuado, en el lugar correcto. Y ahí se quedará. Y vamos a seguir viendo el próximo mensaje que continúa, amados hermanos, cuando ahora Samuel será el juez de Israel y luego Israel pedirá un rey. Vamos a ver, amados hermanos, cómo se desenvuelve esta linda historia del pueblo de Israel. Que Dios nos bendiga.